Unidos piden a países latinoamericanos a través del vicepresidente Mike Pence rompan relaciones con Corea del Norte, una solución difícil para los latinoamericanos, que casi todos tienen relaciones con Corea del Sur, pero por un equilibrio también mantienen con Corea del Norte. Es el caso de Venezuela, que tiene relaciones con Corea del Sur después de muchos años. Nos tocó precisamente representar a Venezuela como embajador en Corea del Sur durante 3 años y sabíamos que habían relaciones con Corea del Norte, pero no teníamos embajada en Corea del Norte. En cambio, en Caracas sí hay una embajada de Corea del Sur aquí en Caracas y una embajada de Corea del Norte. Pero es muy complicado en esta petición de los Estados Unidos porque los países latinoamericanos consideran que son independientes y soberanos en materia de tener relaciones diplomáticas y esperan mucho más de los Estados Unidos que peticiones como lo que hace el vicepresidente. De todas maneras, veamos y empezamos con esta nota. Desde Santiago de Chile, la última parada de su gira por algunos países de Sudamérica, el vicepresidente Mike Pence pidió aislar al gobierno de Pyongyang y aseguró que aún todas las opciones están sobre la mesa. El vicepresidente Mike Pence instó desde Santiago de Chile este miércoles a Brasil, Perú, Chile y México a romper relaciones diplomáticas y comerciales con el régimen de Corea del Norte. Si bien la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, no aludió al pedido de Pence directamente, dijo que su gobierno se opone al programa de armas nucleares del país asiático y que apoya conversaciones multilaterales para encontrar vías pacíficas hacia un desarme de la península coreana. Chile mantiene relaciones comerciales con Corea del Norte, pero no cuenta con embajada en Pyongyang. Pence afirmó que la presión económica y diplomática ha tenido resultados que llevan a pensar que es posible encontrar una solución para que Corea del Norte abandone finalmente su programa de misiles nucleares. La disputa entre Estados Unidos y Corea del Norte alcanzaron un punto álgido hace una semana, con la amenaza al líder norcoreano de lanzar misiles cerca de la isla estadounidense de Guam en el Océano Pacífico. Desde Brújula Internacional, con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras, Marianny Pujol. La política de América Latina en relación con las dos Coreas es de mantener relaciones con ambas Coreas, pero siempre una embajada acreditada, como fue la de Venezuela, y en la cual estuvimos nosotros durante 3 años en Seúl. Allí hay una base americana muy importante. En cualquier ataque que pueda hacer Corea del Norte, habría respuesta de los Estados Unidos. Pero también, por supuesto, manteniendo relaciones con las dos Coreas, lo que quiere América Latina es un diálogo, una negociación, a ver si llegan a reunificar a la península coreana, como pasó con Alemania, que ahora las dos Alemanias, la federal y la democrática, son un solo país dentro de la democracia y la defensa de los derechos humanos. De todas maneras, Estados Unidos tiene su confrontación con Corea del Norte y veremos qué pasa en los próximos días. Pero también en el caso de las grandes potencias, Rusia, que tiene una política muy particular con Corea del Norte, como China, igual que Estados Unidos, y donde no coinciden, tampoco coinciden en la política frente a Venezuela, porque el secretario de Estado y también el vicepresidente de Estados Unidos, ahora en América Latina, ha venido señalando lo que representa Venezuela y, por supuesto, lo que podría ser la amenaza de Venezuela en el contexto internacional. Por eso, Rusia considera, frente a la política de Estados Unidos en América Latina, que son inaceptables para Rusia, para Moscú y especialmente para Putin, las presiones de Estados Unidos sobre Caracas en función de la paz y la seguridad internacional. Rusia calificó el miércoles de inaceptable la amenaza de una intervención militar esgrimida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Venezuela. Es muy importante para nosotros confirmar nuestra posición sobre la situación en Venezuela. Estamos de acuerdo en que es necesario que los desacuerdos en el país se superen cuanto antes, únicamente de forma pacífica, a través de un diálogo nacional y sin presión externa, sin mencionar la amenaza inaceptable de intervención militar en los asuntos internos de este país. Lavrov hizo la afirmación en una rueda de prensa junto a su homólogo boliviano Fernando Guanacuni Mamani. El pasado viernes, Trump mencionó una posible opción militar para resolver la crisis en Venezuela, donde las protestas contra el presidente Nicolás Maduro han causado 125 muertos en 4 meses. Desde 1954 existe el Tratado de Asilo y Refugio Diplomático firmado por todos los estados de la Organización de Estados Americanos, que compromete naturalmente a Estados Unidos, pero también a los países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Y el asilo es algo sagrado en América Latina, siempre que sea por motivos políticos la persecución, no por delitos comunes. En esos casos pueden sacar de la embajada donde se asile, si es un delito, es una misión diplomática donde la persona llega, o del territorio, ya sea por extradición,
al culpable, pero cuando es perseguido político puede solicitar asilo diplomático. Y aquí en Caracas en los últimos días hemos visto varios casos, incluso en el caso de Panamá, de un diplomático venezolano que renunció a ser diplomático en la Embajada de Venezuela y considera que Panamá le puede dar asilo, y se lo ha dado, pero también de uno de los magistrados nombrados por la Asamblea Nacional. Ya son varios que están tanto en la Embajada de Chile como en la Embajada de Panamá, y se les ha otorgado el asilo diplomático. Veamos la nota y más adelante sobre esto vamos a hablar, sobre el asilo en América Latina. El gobierno panameño concedió el día de ayer asilo político al magistrado venezolano José Sabino Zamora y al exsecretario de la Embajada venezolana en Panamá, Gabriel Pérez, por considerar que corren peligro en su país de origen. En solidaridad con su situación humanitaria, el gobierno panameño accedió a ambas solicitudes de asilo en pro a garantizar las libertades y garantías personales que corren peligro en su país de origen, indicó la Cancillería en un comunicado. Es importante acotar que el diplomático Gabriel Pérez se encuentra actualmente en Panamá, donde el pasado 28 de julio anunció su renuncia como segundo secretario y cónsul adjunto de la Embajada venezolana, en rechazo a la Asamblea Constituyente instalada por el gobierno venezolano. Al principio de la reciente situación venezolana, el gobierno de Panamá se mostró dialogante y apostó por el entendimiento, pero en las últimas semanas ha endurecido su discurso y se ha sumado al grupo de países y organismos internacionales que no reconocen las decisiones gubernamentales del Estado venezolano. Desde Brújula Internacional, con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras, Víctor Mesoni. En Panamá es un diplomático el que ha pedido asilo renunciando a ser diplomático venezolano por estar en contra de la Asamblea Constituyente. Pero también en Nueva York un alto funcionario había renunciado, por supuesto, a la Embajada de Venezuela por no estar de acuerdo con la política venezolana y esa constituyente. Es posible que otros diplomáticos hagan lo mismo. Ocurre cuando hay crisis de gobierno que algunos diplomáticos se sienten obligados a permanecer en el cargo y por lo tanto pueden pedir renunciar a la vida diplomática y en esos casos pues solicitan el asilo, como en el caso de Panamá. En cambio, los magistrados que están solicitados asilo tanto en la Embajada de Panamá como en la de Chile, lo han hecho dentro del criterio que la Convención de 1954 de asilo diplomático permite a un gobierno no solamente pedir el asilo diplomático para los perseguidos políticos, sino solicitar del gobierno venezolano el salvoconducto, que es la forma para que ellos salgan a otro país. Hoy, por cierto, tenemos dentro de la Academia Diplomática, que siempre invitamos a jóvenes que hacen Derecho y Relaciones Internacionales, a Dylan Pereira, estudiante que además nos va a hablar sobre este tema y otros temas con especialistas. Hoy nos permitimos referirnos a dos invitaciones, una sobre la Academia Diplomática con temas internacionales y más adelante se cumple un año más, estuvimos en la Embajada de la India y tenemos también a venezolanos que han ido a la India y nos van a dar su testimonio. Pero empezamos hoy precisamente con Dylan Pereira, que es de los jóvenes que hacen los cursos de diplomacia y que están al día en materia internacional. Por cierto, Dylan, el caso de Corea, ¿cómo lo ven ustedes como jóvenes en una amenaza que es nuclear y que sería terrible para la humanidad una guerra con armas atómicas? Claro, el caso de la península coreana es sumamente complicado porque nuevamente el factor nuclear presente. Ese es un factor que la humanidad no se puede dar el riesgo de correr una guerra nuclear porque las consecuencias son devastadoras. El caso de la península de Corea se complica muchísimo por una intención de Kim Jong-un, del Corea del Norte, de intentar invadir Guam, una isla al sur del Pacífico, territorio norteamericano. Esto inestabilizaría toda la región. El caso del mar territorial de China, intereses de Taiwán, y se verían implicados. Corea del Sur, Japón, permanentes aliados de Estados Unidos, no se van a dejar una amenaza de Corea del Norte, y lo cual intensifica las probabilidades de un conflicto bélico que tendría repercusiones a lo largo de todo el globo. Se ha dicho que las dos guerras mundiales fueron con armas convencionales, pero el arma atómica tendría otro efecto, que es el radioactivo, además del explosivo, y naturalmente el mecánico y el calórico, porque una bomba atómica tiene hasta 1 millón de grados de calor, pero el radiactivo con Hiroshima y Nagasaki es un ejemplo que ustedes han estudiado, ¿no? Claro, más allá de las consecuencias inmediatas que sucede tras la explosión, el contenido calórico de la bomba, cuando se practicó en Hiroshima y Nagasaki, no se tenía idea de lo que sucedía al explotar una bomba atómica. Más allá de eso, tenemos unas consecuencias a largo plazo, más de 30, 40, 50 años, de un contenido de radioactividad importante que inhibe la posibilidad de la existencia de la vida en cualquier parte donde se ha utilizado este tipo de armas. ¿Recuerdan ustedes, han estudiado el caso de Hiroshima y
y Nagasaki. Sí, totalmente. Esto sucede en la Segunda Guerra Mundial. Fue un escenario sumamente complicado para la humanidad. No se tenía idea, porque no se había practicado en ese momento, el lanzar armas atómicas. Ahora bien, vemos casos ahorita que se han intentado justamente para ralentizar este proceso, como el caso iraní, donde la prioridad siempre es conservar las armas convencionales, no llegar a conflictos bélicos donde el factor nuclear intervenga. Sin embargo, ha habido también accidentes nucleares terribles como Hiroshima y Nagasaki, que fueron con finales militares, pero hay accidentes como el de Chernobyl o el de Fukushima en Rusia y en China, en Japón. Eso también muestra el terror que hay con el arma nuclear, ¿no? Claro, más allá de las convenciones internacionales que se han firmado, que se centran meramente en términos energéticos en la parte nuclear, temas como el de Chernobyl nos rescata y nos expresa lo complicado que es el tema nuclear, lo peligroso que puede ser y las medidas de máxima seguridad que se han de tomar en todos estos casos. El caso iraní hace poco tiempo y que ahorita vuelve a tomar posesión en el mundo es otro tema que se centra en el Por cierto, con respecto a Irán, Barack Obama llegó a acuerdos quitando las sanciones a Irán, pero renunciando Irán al arma atómica. ¿Es posible que con Trump esto se abra nuevo el expediente? Claro, cuando en 2015 se firma el tratado nuclear iraní, se cede las concesiones que se le había dado a Irán, se ceden en las sanciones que se le ha aplicado, mientras que Irán se mantuviese en un marco meramente energético. Ahora con Trump, desde su campaña electoral, cuando amenazaba con replantear este tema, bueno, la amenaza surge. La semana pasada, el presidente iraní, Hassan Rouhani, había amenazado con abandonar el acuerdo si Estados Unidos vuelve una política de confrontación con Teherán. Esto no lo podemos permitir en el mundo, la comunidad internacional debe actuar con rapidez y sobre todo con madurez. Como lo explica el artículo 33 de las Naciones Unidas, la resolución de conflictos debe ser por las vías de paz. Ese artículo 33 establece solución de conflictos ya sea por vía de diálogo, negociación e incluso la vía jurisdiccional, que es la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué diferencia entre la Corte Penal Internacional, que está en La Haya, y la Corte Internacional de Justicia, que también está en La Haya? La Corte Internacional de Justicia nace primero que la Corte Penal y se centra en juzgar o hacer árbitro en temas entre países, no solamente entre países. Casos de ríos, por ejemplo, Chile, Bolivia tienen casos abiertos, expedientes abiertos en la Corte Internacional de Justicia. Más adelante, el mundo madura en términos jurídicos y entiende que debe existir una justicia internacional penal. Por eso nace la Corte Penal Internacional, que juzga crímenes de guerra cometidos por personas. Se juzgan a presidentes, se juzga a personas que han arremetido contra la humanidad, que han cometido crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio. O sea, se puede hablar de un nuevo derecho penal internacional para evitar que haya impunidad, sobre todo en materia de derechos humanos, y sean llevados a la Corte Penal Internacional de La Haya. Claro que sí, se intenta, y obviamente es un proceso que están haciendo, pero se intenta llegar a un nivel de madurez lo suficientemente elevado como para poder juzgar y que la impunidad no sea reina. En el caso de América Latina, se intenta también crear cortes penales internacionales que juzguen los casos de crímenes de guerra en nuestro continente. En el aspecto de que la Academia también trabaja temas de América Latina, ¿qué opinión hay que han dicho sobre las elecciones argentinas? Las elecciones argentinas demuestran el ocaso del socialismo del siglo XXI. Pese a las críticas que ha recibido la gerencia del presidente Macri, vemos que Argentina cree un modelo distinto, se siente defraudado por una expresidenta que ahorita es juzgada por crímenes de corrupción y es algo que se repite en la región, temas como Brasil, temas incluso el caso venezolano. Son cosas que vemos que la humanidad y específicamente América Latina pretende trascendir de esa realidad. Ustedes estos temas también los llevan a una revista diplomática, ¿no? Creo que tienen allí la imagen de lo que es y puede ser la revista, donde pueden colaborar los jóvenes y también los profesionales. Creo que hay varios embajadores que en este primer número ya están colaborando. ¿Entre ellos quiénes están? Por supuesto que sí, tenemos el honor de que personalidades como el embajador Milos Alcalay escriban para nosotros, el señor Pedro Pensini, una revista que busca el apoyo, cuenta con el apoyo y el aval de las embajadas en materia petrolera también, el profesor Quiroz en materia petrolera, todos expertos en cada una de las áreas que aquí se tocan. Realmente es una revista de muchísimo nivel y cualquier información pueden consultar a través de diplomacia.latinoamerica@gmail.com. No quiero dejar también porque tiene un curso próximo sobre asilo diplomático y asilo territorial. Decíamos que hoy Panamá le da asilo a un alto magistrado de los que nombró la Asamblea Nacional dentro del criterio que la Asamblea podía nombrar, pero el gobierno dice que son delincuentes. Y el país lo calificó de perseguido político. Ya hay varios en Chile, hay varios en Panamá, hay otras embajadas que han pedido ser solicitadas para asilar perseguidos políticos. ¿Cuándo va a ser ese curso? Primero, ¿qué es el asilo para ustedes? El asilo es un derecho humano.
Prescinde de cualquier jurisdicción porque en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra a todo ser humano tener el derecho de asilo. Sin embargo, el caso latinoamericano es muy interesante. Los ciudadanos latinoamericanos tenemos mayor jurisdicción vinculante en tema de asilo. De hecho, en la Convención de Caracas de 1954 se ratifica ese derecho para todo ciudadano latinoamericano. Y a base de eso hemos visto casos tan interesantes como el caso de Aya de la Torre, o vemos también casos como el de Wikileaks, que es así, la Embajada de Ecuador. Pero el caso de Aya de la Torre fue por los 4 o 5 años que pasó asilado en la Embajada de Colombia en Ecuador. Sí, en y Assange, que todavía está asilado en la de Ecuador, pero en Londres. O sea, ¿el curso cuándo sería y cómo va a ser? El curso se estima que sea la semana que viene. Ese es con la Academia Diplomática Interamericana. Sí, la Academia Diplomática Euroamericana es una academia que busca personalidades de todas las edades que se interesan por el tema internacional, por el análisis internacional y que buscan nuevamente a trascender una realidad internacional que es muy interesante de analizar. El curso se llevará a cabo la semana que viene aquí en la ciudad de Caracas. ¿Dónde pueden dirigirse quienes tengan interés? Porque ha habido demandas de poder participar en estos cursos sobre lo que es el asilo. Sí, en términos académicos se pueden dirigir a diplomacia.latinoamerica@gmail.com. Allí se proveerá toda la información a los interesados en este curso y otros cursos que imparte la academia. ¿Algún teléfono? 0414-118-2395. Bueno, muchísimas gracias. Como ustedes ven, son jóvenes que se preparan para ser futuros diplomáticos al margen de su carrera universitaria, sobre todo en los países, y así será en Venezuela, dentro de los cambios que puedan haber. Quien tenga una carrera universitaria puede presentar concursos en la Cancillería y entrar a la vida diplomática, de manera que son personas especializadas que van a ser al servicio de la política exterior del país y serían diplomáticos de carrera, como son los de todos los países. Más adelante vamos a hablar con una periodista venezolana que ha tenido la oportunidad de ir a la India, es María Angélica Ramírez. Ella escribe permanentemente en el Universal, tanto sobre turismo como también sobre historia, política. Hemos visto unos artículos muy interesantes sobre la India. Y estuvimos precisamente en la Fiesta Nacional de la India, celebrando un año más de su independencia, y allí nos dieron un documental que vamos a pasar y conversar con ella sobre su experiencia en ese país tan importante de la geopolítica mundial. Ya regresamos. El de la mirada. Y bueno, tuve un viaje a la India el año pasado, un viaje que marca a cualquier persona, y como periodista, embajador, tuve la oportunidad de convertirme en embajadora de la India luego de aprovechar la oportunidad de transmitir 7 artículos sobre 6 ciudades que visité a lo largo de mi viaje y ahí transmitir todo lo que yo viví, desde la perspectiva de los sentidos, que es el concepto de mi columna La piel de la mirada. Y bueno, gracias a la Embajada de la India por reconocer este trabajo de mi parte. Estuvimos presentes ayer entonces en la independencia, el martes en la independencia de la India y bueno, recibir entonces este honor por parte del embajador. Y de esta manera pues me parece maravilloso que las embajadas tomen en cuenta los testimonios experimentales, en mi caso como periodista, para ese intercambio cultural y esa visión que puede tener pues un venezolano de otro país. Y ese fue mi caso. Ahora, en tu caso no solamente es esta oportunidad de escribir de turismo, sino que lo has hecho muchas veces sobre turismo nacional y turismo internacional. Bueno, soy una fanática de mi país y creo que hay mucho que descubrir más allá del dato turístico. Nosotros necesitamos conectarnos con esos anónimos que están escondidos en toda Venezuela, que de alguna forma están haciendo algo distinto. Estuve bastante tiempo viajando en la selva de Venezuela y la descubrí bastante. Nuestros primeros habitantes, hice también un recorrido por Venezuela y duré 11 años viajando por toda la selva venezolana. También hice una edición sobre distintos capítulos de Venezuela. Lo importante no solamente es ir en lo personal, sino difundir. Y creo que es lo que tú decías, que la diplomacia también es turismo. Pareciera que ahora me estoy convirtiendo como una embajadora de los lugares a donde voy, gracias a la profesión que tengo. Entonces puedo transmitir y comunicar de alguna manera pues todas estas experiencias y mezclar entonces de una forma con las embajadas y con la diplomacia pues esa unión cultural que debemos desarrollar y que nos hace tanta falta como país. No fuiste sola a la India, porque vi que en el documental que vamos a presentar más adelante hay otros jóvenes también, un cineasta y un animador cultural que estuvieron en esa gira a la India, ¿no? Fueron el director del CELAR, que estuvo también en un intercambio que fue enviado por el embajador
para hacer otras actividades. Y también estuvo la actriz Prakriti Maduro, que recibió un premio como actriz y también participó en este reconocimiento por parte del embajador, y yo como periodista con respecto a los artículos. Ese choque cultural tan distinto a nosotros en Occidente, el concepto del tiempo, la vida, la muerte, el amor, la amistad, es distinto todo, Es ¿no? total. Y yo creo que la India cambió mi vida y a todos, el que vaya a ese destino. De alguna forma tuve un gran aprendizaje espiritual. La India me brindó tolerancia, y tolerancia desde todo punto de vista. Cuando tú llegas allá en un país de más de 1.200.000 habitantes, el disturbio cotidiano es constante. Sin embargo, hay una plenitud, hay una forma cordial de ver cómo ellos nos ven. Y tienen un sentido de la espiritualidad muy profunda, y la tolerancia fueron uno de los grandes aprendizajes que he obtenido de ese viaje. Pero María Angélica, vamos a ver parte de ese Claro. video tan importante que lo vimos en la Embajada de la India y quisimos traérselo a ustedes. El embajador Rahul hizo un gran acto de acercamiento a la comunidad venezolana y es parte del testimonio de ustedes en la India. Bueno, mi nombre es María Angélica Ramírez, soy periodista y estuve en la India el año pasado, y decidí ir a la India por una meta personal y espiritual. Además que soy una investigadora nata, entonces la India conjuga para mí todo lo que un investigador pudiera tener para gozar. Como trabajador del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, tuve la oportunidad de ser parte del programa que propone el Instituto Técnico y Económico de Cooperación del Gobierno de la India, y participé de un entrenamiento avanzado en multimedia y diseño web en la ciudad de Chandigarh, capital del estado de Punjab, al norte de la India. Yo llegué a India en marzo de 2017 y estuve en ese país hasta junio del mismo año. Tuve la oportunidad de participar en el Centro de Estudios Avanzados de Computación de la ciudad de Mohali. Bueno, mi nombre es Prakriti Maduro y tuve la oportunidad de conocer la India por primera vez el año pasado, fue en noviembre, gracias a una invitación al Festival de India de Goa. Es un festival clase A, nos invitaron por la película Tamara, que fue su estreno mundial, por lo cual mi viaje empezó allí, en Goa. Gracias a ese empujón que me da este festival, aproveché y aparte cerca de diciembre, pues invité a mi mamá y mi mamá se llegó hasta allá. Y no solamente tuve la oportunidad de conocer Goa, sino que bueno, agarramos avión, viajamos a Delhi, recorrimos Delhi, un intensivo de 2 días, un día en Agra y luego varios días en el estado de Rajasthan. Estuve en Jaipur, Pushkar, Udaipur, Jodhpur y luego, porque había coincidido con una amiga fotógrafa que estaba en ese momento en Goa, resulta que pues terminamos coordinando una sesión de fotos en Mumbai y estuve en Mumbai por esta sesión de fotos. Una de las cosas que más me llamó la atención de mi visita a la India fue, por supuesto, su gente, ¿no? y las formas de interactuar, los mercados que ofrece la ciudad de Chandigarh. Ahí esa tradicional atención cada vez que ingresabas a un establecimiento, ¿no? y los indios te saludaban con el Hanji Sir. Una de las cosas que siempre decía, pues, es que uno de los elementos que más íbamos a extrañar era esa forma tan amable que tienen de ir al encuentro del público, ¿no? Tanto en los mercados como en el Hotel Park View, donde nos dieron una extraordinaria atención. Estuve
bueno, teniéndote presente mejor que todo es el testimonio final de la síntesis de este viaje a la India, donde 3 venezolanos jóvenes estuvieron con distintas profesiones, en tu caso periodista, sí. Y esa experiencia creo que el embajador la va a repetir con otros jóvenes el año que viene. Así será. Bueno, embajador, revivir la verdad la ruta de la seda, revivir el imperio de los mogoles, los maharajas, todo para mí como periodista fue una exquisitez investigativa estar en este país desde muchos puntos de vista. Como mi columna se basa en esa experiencia sensorial, pues los sentidos, ese sentir de gastronómico, los olores, los colores, la vista, todo fue un goce. Definitivamente, cómo no plasmarlo en 7 artículos y que ahora, pues gracias al embajador, quisiera darle las gracias al embajador y al cuerpo diplomático por esta oportunidad, por este gran reconocimiento a mi columna y bueno, seguiremos entonces uniendo de alguna manera los destinos y también uniendo a nuestro país con los Ahora, escritos. en este momento estás trabajando también como periodista, ¿de qué universidad? De la Universidad Monte Ávila. Ajá, y estás trabajando ahorita en el Universal. En el Universal, soy periodista del Universal, trabajo como coordinadora diplomática, también de redes sociales y bueno, colaboradora de la sección de turismo los domingos, en la sección de turismo del Bueno, por cierto, hemos tenido aquí también a Álvaro Montenegro, que también es el que dirige en el Universal la Fue página excelente, Álvaro. de turismo, Sí. Y los domingos te leemos también en la parte internacional, así que estos jóvenes interesados en la temática internacional y en la diplomacia nos ayudan a comprender lo complejo y dinámico de la información internacional, ocurra donde ocurra, y de estas experiencias sensoriales que, como dice, son fundamentales en estos viajes que puedan hacer. Vamos a un corte y venimos en otros escenarios, con otros análisis, siempre en profundidad sobre el mundo internacional. Ya regresamos. Veamos la entrevista que le hicieron. Las cámaras binacionales que forman parte de Fede Cámara realizamos una labor para promover la relación económica privada y los negocios privados entre los empresarios venezolanos y los empresarios de esos diversos países que forman parte de esas cámaras binacionales. La relación con la embajada es muy importante porque a través de las embajadas hemos mantenido el contacto del sector privado venezolano con esos distintos países y esa es la razón por la cual invitamos con muchísima frecuencia a los consejeros comerciales y a los propios embajadores. Por ejemplo, estamos invitando para la próxima reunión al embajador de Francia para intensificar las relaciones con este importantísimo país. La diplomacia moderna fundamentalmente es economía, comercio, finanzas, relaciones económicas entre diversos países. El mundo se globalizó, el mundo está unido por las telecomunicaciones, de tal forma que hay que aprovechar esa infraestructura mundial. Como lo decía Toffler, la gran revolución de la humanidad es la revolución de las comunicaciones. Entonces nosotros tenemos que aprovechar esa gran revolución de las comunicaciones para intensificar estas relaciones con todos esos países y con las empresas privadas de esos países. Fede Cámaras pertenece a la Organización Internacional del Trabajo, le da un pleno respaldo, concurre a la OIT, ha tenido muchísimas veces representantes en el Consejo Permanente de la OIT. Yo fui 2 años representante de Venezuela ante la Organización Internacional del Trabajo y considero que es uno de los organismos más importantes y trascendentales que hay en el globo. Y en ese sentido permite esa relación tripartita entre los empresarios, los trabajadores y el gobierno. Y ahora vamos a acercarnos precisamente a 2 de las organizaciones más importantes a nivel mundial en materia económica y financiera. Las diferencias entre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que tienen que ver muchísimo con las finanzas y el comercio internacional. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial fueron creados en una conferencia internacional que se reunió en Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos, en julio de 1944. Su objetivo era crear un marco para la cooperación económica y el desarrollo que permitiera lograr una economía mundial más estable y más próspera. Meta que sigue siendo fundamental para ambas instituciones, aunque su labor evoluciona constantemente como consecuencia de nuevos acontecimientos y desafíos económicos. El Fondo Monetario Internacional promueve la cooperación internacional en la esfera monetaria y presta tanto asesoramiento sobre política económica como asistencia técnica para ayudar a los países a que construyan y mantengan una economía sólida.
También otorga préstamos y colabora con los países en la formulación de programas destinados a resolver problemas de balanzas de pago, cuando no es posible obtener financiamiento suficiente en condiciones accesibles para hacer frente a los pagos netos internacionales. Los préstamos del Fondo Monetario Internacional son de corto y mediano plazo y se financian con las cuotas que aportan sus países miembros. En el personal de la institución predominan los economistas con gran experiencia en la política macroeconómica y financiera. El Banco Mundial fomenta el desarrollo económico a largo plazo y la reducción de la pobreza, proporcionando apoyo técnico y financiero para que los países puedan reformar determinados sectores o poner en práctica proyectos en específico, como por ejemplo, la construcción de escuelas y centros de salud, de abastecimiento de agua y electricidad, de lucha contra enfermedades y de protección del medio ambiente. En general, la asistencia se presta durante un periodo prolongado y se financia tanto con los aportes de los países miembros como mediante la emisión de bonos. Con frecuencia, los funcionarios del Banco Mundial son profesionales especializados en determinados temas, sectores o técnicas. Observadas ambas instituciones de esta manera, desde el análisis de Brújula Internacional, podemos deducir que el Fondo Monetario Internacional existe para preservar un sistema monetario ordenado. A su vez, el Banco Mundial desempeña un papel en el desarrollo económico. Mientras que el Fondo Monetario Internacional supervisa las políticas económicas de sus miembros y espera que permitan la libre circulación de las monedas nacionales, el Banco Mundial impulsa el desarrollo económico entre los países más pobres mediante la financiación de proyectos concretos. Tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional y sobre todo el Banco Europeo están muy preocupados por la situación de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Las consecuencias son financieras fundamentalmente, pero también para el comercio internacional. Veamos esta información sobre el Brexit, que es la voluntad de los británicos de salirse de la Unión Europea y los problemas que pueda acarrear en esa Unión Europea que desde 1957 ha sido la mejor realización en la integración internacional. Recién en su tercer intento, Reino Unido entró en la Comunidad Económica Europea en 1973. El general de Gaulle vetó 2 veces la adhesión de este país a lo que es hoy la Unión Europea. Le preocupaban las estrechas relaciones de los británicos con Estados Unidos y las naciones de la Commonwealth. Europa era un mercado atractivo en una época en que el Reino Unido sufría una crisis económica importante. Ya siendo miembro, el país mostró su reticencia a transferir una parte de su soberanía y a ser parte de una estructura política europea. El Reino Unido se ha mantenido al margen del grupo en varias ocasiones. En 1984, Margaret Thatcher logró obtener una rebaja en la participación británica en el presupuesto europeo, con el argumento de que su país aprovechaba poco la política agrícola común. Adhirió tarde y solo temporalmente al sistema monetario, concebido para estabilizar las monedas. Más tarde, el país rechazó unirse a la zona euro y al espacio Schengen. Por último, Londres no aceptó firmar el tratado presupuestario que obliga a los gobiernos a reducir su déficit. El ex primer ministro David Cameron de nuevo puso a prueba la paciencia de sus colegas europeos al renegociar el papel de Reino Unido en febrero de 2016. Pero sus esfuerzos para garantizar un estatus especial a su país resultaron inútiles, ya que el 23 de junio de 2016 los británicos decidieron en referéndum abandonar el bloque. Bueno, y con este micro que vamos a ver a continuación, tratamos de entender un poco lo que es el sistema político británico y la relación que existe precisamente entre la política, la economía, la cultura. Recordemos que Gran Bretaña, el Reino Unido, no tiene una constitución escrita, pero tiene un sistema político que es interesante conocer por la influencia que tuvo en los Estados Unidos y en todo el sistema político mundial. Así nos despedimos. Hasta un próximo encuentro mañana con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad. Buenas tardes. El Reino Unido es una democracia parlamentaria. Los representantes elegidos por el pueblo actúan en el interés de este. Pero también es una monarquía constitucional, aunque la reina Isabel II tiene poderes limitados y es políticamente imparcial. El Parlamento se divide en 2 cámaras, la de los comunes y la de los lores. Ambas legislan, controlan el desempeño del gobierno y debaten sobre temas corrientes. Este sistema bicameral permite un control mutuo. La campaña de las legislativas comienza cuando el primer ministro oficializa en el Palacio de Buckingham la renuncia de su gobierno ante la reina.
Lo que antes era una norma constitucional pasó a ser un mero acto de cortesía desde la creación, en 2011, de elecciones parlamentarias con fecha fija. El partido político que obtiene en elecciones generales mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes, es decir, 326 escaños, forma el nuevo gobierno y su líder se convierte en el primer ministro. Si ningún candidato obtiene una ventaja clara, uno de los dos principales partidos, los conservadores o los laboristas, debe crear alianzas.